buenas tardes. Entonces empezaremos la actividad académica. Hay tres temas programados para el día de hoy. Tritococosis es el primer tema que vamos a tratar. Es un hongo, el cual, si bien es cierto, es poco frecuente en los pacientes con inmunidad conservada. En pacientes inmunocomprometidos hay infecciones muy severas, por lo cual la mortalidad es 100% si es que no hay tratamiento adecuado. En ese contexto, revisemos en la era del VIH, donde es más frecuente encontrar casos con este tipo de patología. Lo que ven ahí en la diapositiva es básicamente la forma como planteo la pregunta para el examen del capítulo. Y básicamente son pacientes que tienen cefaleas o que hay antecedentes de cefaleas subaguda de 2 o 3 semanas previamente, progresivas, pulsátiles, globales, que progresivamente se hace tan intenso que ya no cede con analgésicos y que posteriormente recurre al establecimiento de salud justamente por el manejo del dolor que ya no lo controla con la automedicación. Entonces estos son los casos muy frecuentes que vamos a ver en los pacientes con VIH sobre todo. Es un hongo que básicamente es una levadura, Streptococcus neoformans. Tiene ahí algunos sinónimos. A veces el cuadro clínico que planteo en las preguntas es tan fácil que el truco está en poner un sinónimo en las claves de los test. Así que esos sinónimos suelo preguntar, sobre todo en los exámenes del capítulo. Nada de etiología. Hay unos serotipos ahí que deben saber. El A y D básicamente es del serotipo neoformans y el B y C del serotipo GATI, los cuales tienen diferencias importantes, sobre todo en el tema del reservorio, en la distribución geográfica y en qué grupo de pacientes afecta la patología. Neoformans es cosmopolita, encontramos en todas partes, en suelos, tejidos, secreciones y principalmente en excreta de animales, de aves, algunos relacionados por ejemplo con la paloma, pero no son las únicas, ¿no? Otras aves pueden también ser portadoras de este hongo. Pero la variedad GATI más bien está circunscrita a zonas o áreas tropicales o subtropicales y es frecuente encontrar la corteza de algunos árboles como el eucalipto. Como ven ahí, GATI, zonas tropicales y subtropicales, y Neoformans es cosmopolita, pues tiene distribución mundial, excepto en los polos. Como ven ustedes, la infección es por la inhalación accidental de estas formas levaduriformes no encapsuladas y que en el organismo por vía respiratoria o por vía digestiva van a ser también formas más raras de inoculación, pero principalmente en la vía respiratoria. Ingresan al ser humano y se convierten en levadura con una cápsula gruesa que se pinta bien con las fricciones respectivas, y ya la forma de levadura no es contagioso, no hay transmisión de humano a humano. Y hay algunas estadísticas importantes. Los varones, el 70% de los casos son en varones y 30% en mujeres. A más edad, más riesgo de hacer la enfermedad, entre 30 y 60 años, y es muy raro encontrar en población pediátrica esta infección. Y es obvio que afecta principalmente a pacientes con trastorno de inmunidad celular, básicamente HIV, pero también pacientes con linfoma, problemas crónicos de tipo neoplásico, portadores o usuarios de corticosteroides, replantados, etc. En HIV es entre la tercera o cuarta causa de infección oportunista más frecuente y, como lo repito al principio, lo dije al principio, la mortalidad es 100% sin tratamiento. Incluso, como vamos a ver más adelante, si el diagnóstico es oportuno y se trata correctamente, incluso hay un porcentaje de mortalidad, porque hay algunos factores de mal pronóstico que vamos a detallar más adelante, que basta que haya uno solo de esos factores, obviamente el paciente tiene alto riesgo de fallecer también. Este hongo tiene una particularidad porque le gusta el sistema nervioso central, hablaba con el grupo en la mañana, básicamente porque al estar el paciente inmunosuprimido no encuentra la barrera hematoencefálica en toda su plenitud, traspasa fácilmente esta barrera y las características bioquímicas del líquido cefalorraquídeo se comportan como un caldo de cultivo muy adecuado para el crecimiento del hongo. De ahí su neurotropismo que conocemos en este grupo de pacientes. ¿De acuerdo? Estas infecciones en pacientes inmunocompetentes podrían resolverse, sobre todo con la variedad GATI, pero realmente con el serotipo Neoformans, la mortalidad es 100% sin tratamiento. ¿De acuerdo? Y esas son las hipótesis que le mencionaba con respecto a por qué es neurotrópico. El líquido cefalorraquídeo tiene factores que están
están alterados en los factores de inhibición del crecimiento del hongo, y además, como les dije, las características bioquímicas del líquido seborrheico condicionan un mecanismo adecuado para el crecimiento. Lo importante de esto es que lo que genera básicamente el hongo en el cerebro es edema cerebral, un edema intenso, y esto genera obviamente hipertensión intracraniana. El paciente fallece justamente por eso. No fallece por la presencia misma del hongo, sino que el edema intracerebral que genera es tan intenso, la hipertensión intracraniana, si no se trata oportunamente, entonces el paciente muere por esa complicación. Entonces también hay un manejo adecuado de la hipertensión intracraniana y no se maneja como otro tipo de meningitis en los cuales uno usa manitol o otro tipo de antiinflamatorios y puede manejarse correctamente. En este caso no funcionan los métodos habituales de manejo de hipertensión intracraniana. Acá es un paciente post-mortem, genera una meningitis. Las meningitis como están inflamadas acá, y es básicamente un paciente que falleció porque tenía un intenso edema cerebral, no se trató oportunamente y el paciente falleció por hipertensión intracraniana. Es importante porque la presentación del sistema nervioso central es el más frecuente de todos. 70% de los casos se da en el cerebro y el resto en otros órganos. Si bien cierto neurotrópico se puede encontrar en cualquier órgano, incluso en varones se ha encontrado frecuentemente en los riñones y en la próstata. De tal manera que cuando uno hace las pruebas, por ejemplo, del látex para criptococo en orina, en varones puede ser más sensible en orina que en sangre. Pero en líquido cefalorraquídeo es mucho mejor la sensibilidad que cualquier otro tipo de localización. ¿De acuerdo? Y ahí están las características que les mencionaba. Es una cefalea intensa, pero inicialmente es leve, que va progresando, se va elevando en intensidad, es global, pulsátil, pero además el paciente inicialmente responde a analgésicos como los AINES y posteriormente el dolor se hace tan intenso que ya no cede con los medicamentos habituales. Es frecuente encontrar rigidez de nuca, los signos meningios son frecuentes, fotofobia, puede haber vómitos, ya movimientos explosivos que son características de persona craneana en un estadio más avanzado, ¿de acuerdo? Puede trastorno del sensorio, confusión, incluso hasta el coma. Estas son formas ya mucho más avanzadas y como repito, esto tiene algunas semanas, incluso puede ser meses. Y este es un cuadro característico, es una cefalea que nunca es aguda. Vamos a dar una cefalea subaguda que tiene ya varias semanas de presentación previa, que el paciente no le toma la importancia del caso y acude a emergencia cuando el dolor es muy intenso. ¿De acuerdo? Eso es lo principal. Ojo, la cefalea es global. No confundir porque hay pacientes que son migrañosos y pueden tener un ataque de migraña y no se confunden porque los ataques de migraña son generalmente hemigrañanos. Acá el criptococo es holocraniano. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia en pacientes que ya tienen cefaleas previas. Bueno, no se ve muy clara la imagen, pero se nota claramente el edema cerebral en esta imagen. Y algo que es raro, pero que es importante mencionar, en algunas situaciones puede haber algunos granulomas asociados al hongo. Estos granulomas se denominan criptococomas y es la única excepción en los cuales da un cuadro clínico de cefalea con signo de focalización. ¿De acuerdo? Una cefalea sin focalización HIV con menos de 100 de CD4, la primera posibilidad es criptococo. Pero cuando hay focalización, uno ya piensa en toxoplasma. Sin embargo, criptococo, cuando hay criptococomas, en esta situación sí podría haber algunos signos de focalización. No confundirse en esas situaciones. Lo bueno es que esto es poco frecuente, así que en la mayoría de casos con focalización los asociamos a toxoplasmosis cerebral. ¿De acuerdo? Hay compromiso respiratorio puesto que ingresa por vía respiratoria. En un mundo competente, cuando uno inhala estos hongos, puede haber algunos signos de un cuadro pseudogripal, algo leve. Sin embargo, la mayoría son asintomáticos, ¿de acuerdo? Pero si afecta a un paciente inmunodeprimido, obviamente sí va a haber signos inicialmente de fiebre, tos, expectoración escasa, dolor pleurítico, pero podría llegar a una franca insuficiencia respiratoria. Esta es una forma leve de presentación, compromiso bilateral a predominio derecho, pero hay pacientes con inmunosupresión que hacen cuadros como esto, ARS, síndrome respiratorio agudo, el cual el paciente requiere ventilación mecánica incluso, y como es difícil el tema del diagnóstico en estos casos, si no lo sospechamos, el paciente fallece antes del diagnóstico. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el diagnóstico es sencillo cuando hay una alta sospecha. También puede haber compromiso cutáneo, y miren las lesiones, ahí se ven claramente, son unas pápulas umbilicadas, que si uno las ve, las más pequeñas pueden confundir con molusco contagioso, ¿de acuerdo? Sin embargo, la diferencia es que estas son lesiones más grandes
El molusco contagioso, cuando uno las presiona, se revienta y sangran fácilmente o sale una secreción. En cambio, estas lesiones no sangran con facilidad, no se desprenden. Es la diferencia y son lesiones mucho más grandes, como ustedes pueden ver. Pero el molusco contagioso es un diagnóstico diferencial en la presentación cutánea. Acá ven unas lesiones mucho más grandes, ya son medias pustulosas a nivel del mentón. Acá, por ejemplo, también pueden ver lesiones que parecen pústulas y pueden confundir con otra patología. Y acá es una imagen de una muestra que se ha tomado de una lesión, se hace con tensiones respectivas y pueden ver cómo los hongos tienen una cápsula gruesa que se puede ver fácilmente en las diferentes tinciones, en este caso de Roy. Esta es una forma rara, en pacientes muy inmunosuprimidos hemos visto lesiones tipo verrucosas, que son realmente muy raras la forma de presentación, pero también están descritas y confirmadas con el estudio anatomopatológico. Y les decía que afecta a cualquier órgano y todas las ubicaciones que están ahí son algunos órganos que han sido aislados del germen y que ha causado algún tipo de sintomatología, pero son extremadamente raros. 70% sistema nervioso central y 30% otra localización. Sin embargo, si un paciente es detectado con criptococosis pulmonar o cutánea y aún cuando no tenga síntomas neurológicos, tiene que hacerse una punción lumbar de todas maneras, porque es frecuente que luego ya esté ahí, aunque aún no haya sintomatología neurológica. ¿De acuerdo? Si es un HIV con menos de 100, tiene criptococosis pulmonar o cutánea y no tiene síntomas, la punción lumbar es mandatoria en todos los casos. ¿De acuerdo? Y está ahí justamente. ¿Ya? Hay la referencia bibliográfica ahí que confirma esta afirmación. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El cuadro clínico sugestivo, un paciente que se conoce que es HIV, tiene menos de 100 de CD4, se puede hacer. Pero si no, hacemos estudios en esputo, en sangre, en líquido cefalorraquídeo. Realmente casi todos los fluidos podemos encontrar al hongo, puesto que tiene diseminación sistémica. Sin embargo, el tipo de examen que hagamos es el que define la sensibilidad de la prueba. Si tomamos, por ejemplo, una tinción con tinta china, es tan baja, entre 30 y 50%, algunos dicen que hasta 80%, pues realmente eso es digamos que un paciente o un personal de salud en laboratorio muy entrenado para detectar el hongo. Y el cultivo es sensible hasta 90%, crece muy bien en agar saguro. Sin embargo, demora entre 3 a 5 días para crecer, y cuando el paciente está con hipertensión endocraniana, les aseguro que no llega al segundo día de vida si no se maneja oportunamente. Se toman las muestras de cultivo, pero hay que tomar tratamiento de forma inmediata con la sospecha y con la siguiente prueba que vamos a ver que tiene una sensibilidad mucho mayor. Este es, miren, un aumento ahí claramente como el hongo es central y tiene una cápsula bastante gruesa que se pinta fácilmente con las tinciones respectivas. Nuevamente otra foto, igual acá. Este es cómo se caracterizan las colonias en los medios de cultivo de agar saguro. Y entonces, cuando uno hace la punción lumbar, va a encontrar alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Hay algo de pleocitosis, sí, aumenta la celularidad. Sin embargo, si no hay mucha celularidad, al contrario, ese es un signo de mal pronóstico, porque la celularidad aumenta como respuesta inmunológica. Si es un paciente muy inmunosuprimido y tiene celularidad baja, el líquido cefalorraquídeo es mal pronóstico. Es un paciente muy inmunosuprimido y eso también es un criterio de mal pronóstico y de alta mortalidad. Las proteínas pueden elevarse no tanto como en otros procesos virales, por ejemplo, pero puede encontrar hiperproteinorraquia leve o moderada, y puede haber leve hipoglucorraquia o incluso puede ser normal. Ojo, el líquido podría ser normal en estadios iniciales y por lo tanto el que esté normal no descarta el diagnóstico. Ojo, ¿de acuerdo? Y entonces, si uno espera el cultivo, el paciente se muere de todas maneras. Debo recurrir a algún tipo de método rápido, pero que sea altamente sensible. Y existe uno, el látex para criptococo, que llamamos criptolatex en los hospitales, que se puede hacer en cualquier fluido, en suelo, en sangre, en orina. ¿De acuerdo? El que tiene más rendimiento es el líquido cefalorraquídeo. Y miren esto, sensibilidad 95% y la sensibilidad también bastante cercana a ese valor. Y sale rápido y con eso puedo tomar decisiones terapéuticas. Tener cuidado con los títulos. Si salen títulos bajos, menos de 1/8, hay muchas reacciones cruzadas con otras infecciones. Así que para considerarlo como positivo debe ser un título mayor de 1/8. Pero un criptococo cerebral les aseguro que el líquido cefalorraquídeo nunca encuentra uno menos de 64, con toda seguridad. Y van a encontrar valores mucho más altos, como 1024 o 2048, con toda seguridad. ¿De acuerdo?
Hay otras pruebas que también se pueden hacer como IFI, por ejemplo, inmunofluorescencia indirecta, PCR, pero obviamente no está al alcance de todos los establecimientos de salud y eso es importante tener en cuenta. En la imagen lo que uno ve básicamente es edema cerebral, puede notar por ejemplo borramiento de surcos cerebrales y rara vez se pueden ver en las imágenes con contraste la presencia de criptococosis. Yo les decía que hay pacientes que a pesar que uno diagnostique oportunamente, el paciente se muere. Trata oportunamente, el paciente se muere. Por estos factores que están acá. Si el paciente viene con trastorno del sensorio, el paciente es un factor de mal pronóstico. Si tiene una edad avanzada, si tiene criptocosemia, o sea, aislamos en sangre el criptococo, si los títulos de anticuerpos de látex son mayores de 1 sobre 1024, si la hipertensión craneana es mayor de 20 centímetros de agua, si hay hipoglucorraquia o hay celularidad disminuida, le dije que es factor de mal pronóstico cuando es baja la celularidad, y la tinta china positiva. O si tiene baja sensibilidad es positiva porque es una alta concentración del hongo y por ese motivo indica que es un factor de mal pronóstico. Ojo, dice ahí remarcado, suficiente uno solo. Basta que haya uno solo, el paciente, así sea tratado correctamente, puede fallecer. Algo curioso que yo vi en la zona que trabajamos en el Hipólito Hernández, nuestra mortalidad en criptococo va más o menos al 20%. 2 de 10 se mueren, a pesar del manejo correcto. Pero algunas veces sí íbamos a hacer interconsultas al Mogrovejo cuando no tenían infectólogo, y ahí los médicos neurólogos nos dijeron que ellos, a pesar de tener un protocolo de manejo similar al nuestro, su mortalidad era 50 a 55%. Y yo no entiendo si son hospitales tan cercanos, con población de pacientes muy similares, con un manejo similar, ¿por qué ellos se les mueren más que nosotros? Eso no está claro, sería un tema de repente de investigar de tesis para uno de ustedes, pero realmente no se sabe por qué. Y ya cuando llegó el infectólogo ahí, ya nosotros no estamos yendo para allá, se perdió la comunicación con ellos, pero realmente no sabemos cuál es la explicación científica de por qué se les mueren más que a nosotros. Es un instituto, tiene un laboratorio mucho más confiable que el nuestro incluso, pero lamentablemente la mortalidad es alta. Por eso le decía, basta uno de estos factores, probablemente el paciente puede fallecer. Sin embargo, pues las meningoencefalitis subagudas, como el caso de criptococcus, pueden ser también asociadas a otras patologías, y tuberculosis en nuestro medio es muy frecuente, otros hongos también, sobre todo hongos dimórficos, puede ser virales, neurobrucelosis, neurosífilis, que la goma sifilítica puede confundirse con un criptococoma, ojo, otro tipo de meningitis crónicas, incluso enfermedades no infecciosas. En la forma pulmonar, neumocistosis, citoplasmosis pulmonar, TBC puede confundir. En la forma cutánea, ya lo dije, el molusco contagioso, el acné vulgar, la sífilis, o sea, la manifestación cutánea de la sífilis, las tuberculitis o tuberculosis cutánea, incluso neoplasia tipo carcinoma de células basales. Eso ten en cuenta siempre el diagnóstico diferencial. ¿Cómo tratamos? Si no tiene VIH, normalmente la combinación de anfotericin B más 5-flucitocina sigue siendo la terapia de elección. Lamentablemente en el Perú no hay 5-flucitocina, usamos solamente monoterapia con anfotericin B, pero la diferencia en cuanto a la eficacia es más o menos 3%, de tal manera que no hay mucha diferencia usar solo o combinado. ¿De acuerdo? Voy a revisar algunas guías que han salido últimamente en los cuales combinan anfo más fluconazol en la fase de inducción. Nosotros lo podemos usar en algunos casos, pero normalmente usamos anfo en los pacientes con HIV, que vamos a ver más adelante, inducción, consolidación y mantenimiento en forma separada. En la forma de fibrosis pulmonar y de no compromiso neurológico, incluso se puede utilizar fluconazol, en algunos casos con buena respuesta. Sin embargo, si es un paciente inmunosuprimido, siempre se maneja como neurocriptococosis con el esquema que vamos a mencionar a continuación. Terapia de inducción, ANFO-B 0.8 a 1 miligramo por kilo día por no menos de 14 días. Se dan 14 días seguidos, el día 15º se hace una punción lumbar de control y si el cultivo sale negativo, recién se pasa a la fase de consolidación. ¿De acuerdo? Una vez que está negativo el cultivo, pasa a consolidación y la dosis de fluconazol de 400 a 600 miligramos diarios por 8 a 10 semanas. Y luego de eso se pasa a la fase de mantenimiento, que es lo mismo que una profilaxis secundaria. Fluconazol 150 a 200 miligramos hasta que el CD4 suba por encima de 200.
Antes había el dato de que se daba de por vida. Actualmente ya se demostró que basta que pase por encima de 200, uno puede suspender la profilaxis. Incluso van a haber revisiones más actuales que hablan incluso que esperan que pase de 100 nada más. Pero eso sí es riesgoso, porque el CD4 es un valor muy variable, varía en la mañana y en la noche, el mismo día es diferente. Entonces, si yo le pongo el encuentro 101 hoy, pero mañana puede tener 90, el paciente puede reactivárselo. Por eso nosotros somos más cautos, nuestra guía dice que esperemos que pase de 200 para suspender la profilaxis. Porque el hongo no se erradica, queda en estado latente en el cerebro de por vida, y si el paciente sufre inmunosupresión nuevamente porque no continúa el targa o por otros factores, el hongo se reactiva y hace nuevos episodios. Por eso la profilaxis se mantiene con un valor de seguridad de CD4 por encima de 200 miligramos, ¿de acuerdo? Pero el paciente decía que no se muere por la presencia del hongo, sino se muere por la hipertensión neurocraniana. Y le decía que no sirve el uso de manitol, porque en la fisiopatología de la presencia del hongo en el cerebro ya hay una producción endógena de manitol, el cual satura el efecto osmótico, y por lo tanto darle más manitol ya no funciona. Y al contrario, el manitol es el diurético de la pérdida de electrolitos, y el anfotericin B es nefrotóxico y origina pérdidas intensas de potasio, los cuales el paciente puede hacer problemas electrocardiográficos y obviamente paro cardíaco. En ese contexto está contraindicado el manitol en pacientes con hipertensión neurocraniana, está contraindicada la cetazolamida y los corticoides no tienen ningún beneficio. ¿Cuál es el manejo? Función lumbar evacuatoria. Función lumbar evacuatoria. ¿Cuánto? La función deben ustedes extraer el líquido hasta que baje por lo menos el 50% de la presión de apertura que encontraron al principio. Ustedes hacen una función lumbar, miden la presión y encuentran 40 centímetros de agua, tienen que bajarlo hasta 20 y ahí paran de extraer el líquido. ¿Cuántas veces al día? Las que sean necesarias. Hay pacientes con una sola vez al día están tranquilos 24 horas, pero hay gente que necesita 2 o hasta 3 funciones lumbares diarias. Y no se van a clavar, eso salva la vida del paciente. Pero si en los siguientes días la necesidad de punción lumbar no baja la frecuencia, entonces eso es indicación de derivación ventrículo-peritoneal. El neurocirujano tiene que entrar y solucionar esto porque el paciente se muere de hipertensión neurocraniana. ¿De acuerdo? Esa es la indicación. Ya le dije, corticoides no sirve, manitol no sirve, cetazolamida puede aumentar la mortalidad. No utilizar ese otro tipo de fármacos. ¿Preguntas?